Prometo olvidarte, aunque en el fondo no lo quiera. Saldré adelante a mi manera. Estaré a salvo en otra parte. Sin tu amor, sin necesitarte. Antonio Feliciano Rivera, Boston, 31 de mayo de 1982, conocido artísticamente como Tony Dice, es un cantante estadounidense de música tropical, reggaetón y pop latino. Es considerado uno de los artistas más importantes del género urbano y una de las mejores e incomparables voces de ese género. A su vez es uno de los pioneros del reggaetón romántico. Tony Dice lanzó al mercado su primer disco compacto producido por WY Records y Machete Music el 25 de marzo de 2008, titulado La Melodía de la Calle, del cual se desprende el sencillo, Permítame, junto a Yandel. A principios de 2012, se vio envuelto en una demanda hecha por Rafi Pina, empresario y dueño de la compañía Pina Records, donde el artista perteneció hasta el 2011. La demanda consistía en el pago de $17 millones por los derechos de varios temas realizados por el artista y por incumplimiento del contrato, la cual se revocó debido a la recontratación de Tony a finales de 2013. Tony Dice nació en Boston, Estados Unidos, en el corazón de un barrio latino, pues sus orígenes son netamente puertorriqueños. Tras no compartir su niñez junto a su padre, su madre toma las riendas del hogar. Fue criado desde temprana edad en Coamo, un pueblo al sur de Puerto Rico, cerca de Ponce. Allí vivían sus abuelos maternos con quien se crió. Adaptándose a un nuevo idioma y a un modo de vida distinto al que llevaba en Estados Unidos continentales, Tony comenzó a mostrar gusto por la música, inspirado por todos los exponentes del reggaetón en pleno apogeo. Vico C, Tego Calderón, Wisin y Yandel y Ivy Queen, etc. Tony estudió criminología en la Universidad Católica de Ponce, pero jamás abandonó su principal pasión, la música. Incluso, en algún momento, intentó ingresar al ejército estadounidense con la idea de ayudarse económicamente, pues además, la llegada de su primer hijo, despertó en él un admirable sentido de responsabilidad. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has. Su actuación fue grabada por primera vez desde el álbum Bling Bling Volumen 1, con el dúo de reggaetón Wisin y Yandel en el 2003. La suerte de Tony cambió radicalmente gracias a Yandel, del dúo Wisin y Yandel, a quien considera sus padrinos artísticos. Un día Yandel fue a cantar a Guamo y el DJ a cargo el evento, puso uno de los temas que yo había grabado. Yandel lo escuchó y de inmediato quiso darme una oportunidad dentro de su disquera, recuerda Tony. La química fue instantánea, agrega. De Wisin y Yandel he aprendido muchísimo, especialmente el nivel de disciplina que tienen. Realmente los admiro. Esa primera oportunidad a nivel profesional para Tony se dio en el álbum recopilatorio Bling Bling Volume 1, 2003, un disco en el que artistas consagrados le dieron el primer impulso a nuevos talentos. Junto al dueto, Tony grabó el tema, No pierdas tiempo, y desde ese momento, comenzó a trabajar con distintos intérpretes. De hecho, es uno de los pocos que ha trabajado prácticamente con todos los cantantes y productores del reggaetón: Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Julio Voltio, Plan B, RKM y Kenny, Franco, El Gorila, Sion y Lennox, etc. Tony reconoce que fue precisamente Daddy Yankee quien lo bautizó, La Melodía de la Calle. No me valió la pena. Es tiempo de hablarnos claro, cortar por lo sano y decirnos adiós. Ay, 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 oh. Ay, 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 ay. En el 2008 publicó su primer álbum como solista, La Melodía de la Calle.
El álbum fue producido mayoritariamente por Nesty, la mente maestra, y Víctor, el Nazi. En su primera producción musical propia colaboran los miembros de la compañía WY Records como Wisin y Yandel, Franco el Gorila, Gadiel y Yaiko. El primer sencillo promocional de este fue Bailando, y se escuchó en la radio local puertorriqueña desde el 11 de enero, además de otros sencillos destacados como Permítame, Entre los dos, y Pa' darle. Durante ese lapso de tiempo se formaron rumores acerca de la partida de Tony de la discográfica WY Records, cosa que se concretó en 2009. Luego de su salida de WY Records, se formaron múltiples rumores acerca de su partida y las causas, 7 las cuales fueron desmentidas posteriormente tanto por Tony, Wisin y Yandel y Edgar Andino, ejecutivo de la distribuidora Machete Music. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol. Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor. La melodía de la calle. Tú me robaste la vida, tú me vuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Yo lo siento. Tony dice en el 2010 se posiciona como el número 1 en la lista de éxitos Latin Rhythm de Billboard, lo que representa un logro contundente y significativo para el artista. El doctorado, de la autoría de Wise, ha colocado a Tony Dice en las primeras posiciones de difusión y ventas, convirtiéndose en un sólido éxito que ha tenido repercusión en los mercados de Estados Unidos, Centro y Suramérica. El 1 de marzo del 2010, su éxito, El Doctorado, se impone en el canal de música de Televisa y entra a los 10 primeros de la semana. Tony Dice continuó avanzando con pasos de gigante en el gusto del público de Latinoamérica. Pues en esa semana su tema, El Doctorado, entró a la cotizadísima lista de éxitos de ritmos latinos, disputándose los 10 primeros lugares con artistas consagrados como Shakira, Camila, Thalía, Alejandro Sanz, Paulina Rubio y Pitbull, Chayanne, Aventura y Alejandro Fernández. El Doctorado entró en la 10ª posición, superando a Looking a Paradise, de Alejandro Sanz. El tema, El Doctorado, se convirtió para el año 2010 en una de las canciones más solicitadas en las radioemisoras y canales de vídeo de música urbana, pop y tropical de Estados Unidos, Puerto Rico y otros países, gracias a la exquisita fusión de géneros, balada, pop y merengue. El tema es el primer sencillo del álbum La Melodía de la Calle, Updated, con el que Tony Dice reingresa por todo lo alto en la música urbana. Otros temas de Tony Dice como Mi Mayor Atracción y Solos, a dúo con Don Omar y Plan B, también se han apoderado del gusto del público tanto de Puerto Rico, Estados Unidos como de algunos países de Latinoamérica por sus líricas románticas bien trabajadas, un lenguaje más depurado y una rica fusión de ritmos. El tema, Ruleta Rusa, fue lanzado en octubre de 2014 y también ha sido favorecido por la preferencia de la audiencia, logrando la 2ª posición en el ranking Top Latin Songs, Topical de Monitor Latino en Estados Unidos, donde ha permanecido por 11 semanas consolidando un irrefutable éxito.